Capítulo 1. El eco del futuro. La noche estaba cargada de un silencio extraño. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado con insistencia, como si quisiera marcar un compás acelerado al ritmo de los latidos de su corazón. Él estaba allí, de pie, respirando con dificultad. Cada inhalación parecía un esfuerzo, un intento desesperado por mantener la calma. Frente a él, ella lo miraba con una intensidad que lo desarmaba. No era solo miedo lo que había en sus ojos, era algo más profundo, una mezcla de duda y de determinación, como si en ese instante hubiera tomado una decisión irreversible. Por un segundo, el tiempo se congeló. Los sonidos se apagaron, y lo único que existía era el roce de las miradas, el peso de lo no dicho. Él dio un paso adelante. Sus pies crujieron sobre el suelo de madera húmeda. Ella se estremeció, no porque quisiera alejarse, sino porque sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la manera en que se verían el uno al otro. Ella abrió los labios, pero ninguna palabra salió. Era como si el aire mismo se negara a dejarla hablar. Él levantó la mano, inseguro, temblorosa, como si temiera romper ese delicado instante. La luz parpadeó. Una sombra atravesó la habitación. Y de pronto, todo se volvió oscuridad. Ese instante, breve y confuso, quedaría grabado en su memoria como un eco imposible de callar. El día en que la inocencia quedó atrás. Pero para entender cómo llegaron hasta allí, hay que volver al comienzo. A los pasillos de un colegio cualquiera, donde dos miradas se cruzaron por primera vez, sin imaginar que estaban abriendo una puerta que jamás podrían cerrar. Capítulo 2. Raíces de la infancia. Antes de aquel cruce de miradas en el patio del colegio, la historia entre ellos ya había comenzado mucho antes, en silencio, en esos años tempranos donde los recuerdos se guardan sin que uno se dé cuenta. Andrés había sido siempre un niño inquieto, de sonrisa fácil y pasos rápidos. Tenía esa energía que atraía a otros, la manera de convertir cualquier esquina en escenario para un juego o una travesura. Su madre solía decir que no había muro que él no quisiera trepar, ni piedra que dejará sin patear. Y quizás por eso, en el barrio, los niños lo seguían casi sin pensarlo, porque con él la rutina nunca era rutina. Valeria, en cambio, parecía venir de otro mundo. Era observadora, de esas que se quedaban calladas mientras todos reían, pero que podían soltar un comentario tan preciso que hacía enmudecer al grupo entero. Le gustaba leer, pintar garabatos en los márgenes de los cuadernos, y quedarse sentada bajo la sombra de los árboles cuando los demás corrían bajo el sol. Lo curioso era que sus madres se conocían desde antes de que ellos tuvieran uso de razón. Vivían a pocas cuadras, y más de una vez, entre tazas de café y conversaciones interminables, se reunían a compartir confidencias. Andrés y Valeria solían estar allí, jugando a medias, sin entender del todo la importancia de esas coincidencias. En las reuniones familiares, Andrés solía ser quien hablaba, quien proponía juegos, quien insistía en correr por la casa como si fuera un campo abierto. Valeria lo seguía algunas veces, pero más por la intriga de entender qué lo movía, que por verdadera diversión. Aún así, había algo en esa diferencia que los mantenía cerca. La primera vez que Valeria sintió que Andrés era distinto fue una tarde cualquiera, cuando un grupo de niños mayores empezó a molestarla por su forma de hablar pausada. Antes de que pudiera reaccionar, Andrés se plantó frente a ellos, con esa valentía que no se mide en fuerza, sino en convicción. Con ella no se metan, dijo, sin titubeos. No hubo pelea, solo silencio. Y aunque los otros se marcharon riendo, Valeria lo recordó. No porque la hubiera defendido, sino porque en ese instante entendió que él no era como los demás. De algún modo, esas pequeñas escenas se fueron acumulando, la pelota que él le compartía sin esperar nada, el cuaderno que ella le prestaba cuando olvidaba el suyo, los secretos que a veces escapaban en sus conversaciones inocentes. Eran apenas niños, pero entre ellos ya había un puente invisible. Uno construido con gestos sencillos, con miradas curiosas, con silencios compartidos. Y aunque en ese tiempo ninguno podía imaginarlo, ese lazo sería la raíz de todo lo que vendría después.
Capítulo 3. Primeros cambios. El colegio había terminado más temprano aquella tarde. El cielo estaba gris y el suelo húmedo por la llovizna, y Andrés caminaba junto a Valeria por la calle empedrada que conducía a sus casas. La conversación fluía ligera, entre risas nerviosas y silencios que antes no existían. En un descuido, Valeria resbaló con una piedra húmeda y, sin pensarlo, se sujetó del brazo de Andrés. El contacto fue breve, casi natural, pero suficiente para desatar un terremoto en el interior de él. El corazón le golpeó el pecho y, con horror, descubrió que su cuerpo respondía de una forma inesperada. Andrés se apartó de golpe, fingiendo que había visto algo en el suelo. ¿Todo bien?, preguntó Valeria, alzando una ceja, sorprendida por su reacción. Sí, claro, respondió él, con una sonrisa torpe, evitando mirarla directamente a los ojos. Ella lo observó unos segundos, pero decidió no insistir. Volvió a caminar tranquila, mientras él sentía el rostro encendido y una incomodidad creciente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué con ella?, se repetía en silencio, intentando serenarse. Nunca antes le había pasado, y la vergüenza lo hacía sentir más expuesto que nunca. Cuando llegaron a la esquina donde solían despedirse, Valeria le sonrió con la misma naturalidad de siempre. Nos vemos mañana, Andrés. Él apenas logró responder con un gesto. La vio alejarse, cada paso suyo dejándole una mezcla de alivio y ansiedad. La amistad de siempre ya no era la misma. Algo distinto, más fuerte e inquietante, había comenzado a crecer. Esa noche, Andrés se quedó frente a la ventana de su habitación. La lluvia golpeaba el vidrio y él no podía apartar de su mente lo ocurrido. Sentía una presión extraña en el pecho, vergüenza, emoción y miedo al mismo tiempo. De pronto, algo lo hizo estremecerse. En el reflejo del cristal, creyó ver una sombra detrás de él, una silueta quieta. Se giró de inmediato, pero solo encontró el perchero con su chaqueta colgando. Sonrió nervioso, intentando convencerse de que era producto de su imaginación. Pero al volver la vista al vidrio, notó algo inquietante: 2 gotas de agua que se unieron y descendieron lentamente, formando un trazo que, por un instante, pareció dibujar 2 iniciales, A y V. El corazón le dio un vuelco. Andrés frotó el cristal con la manga, pero la marca desapareció como si nunca hubiera estado allí. Sin embargo, la sensación permaneció. No era solo lo que sentía por Valeria lo que lo estaba transformando, había algo más, una presencia que parecía acechar desde las sombras. Un presagio. Un aviso de que su historia apenas comenzaba. Capítulo 4. Ecos de Valeria. Valeria siempre había creído que los recuerdos eran como cajitas escondidas en la memoria, algunas llenas de ternura, otras con piedras que pesaban demasiado. Con Andrés, cada cajita parecía conectada con la siguiente, como si fueran piezas de un mismo hilo que no podía cortarse. Desde la primera vez que él le sostuvo la mano hasta la última mirada que compartieron bajo la lluvia, cada instante había quedado guardado como un secreto que ninguno de los dos se atrevió a poner en palabras. La primera de esas memorias la acompañaba desde los 9 años, cuando un balón casi le golpea la cara en el recreo. Andrés apareció entonces con esa mezcla de valentía y nervios que lo hacía tan único. No tengas miedo, yo te cuido, le dijo, y le tomó la mano. Estaba húmeda, sudorosa, pero firme. Ella no respondió, aunque dentro de sí sintió un cosquilleo que jamás olvidó. No fue romántico en ese momento, pero años después entendió que ahí se había sembrado algo que crecía en silencio. Ese cosquilleo volvió años más tarde, bajo la lluvia. El cielo estaba gris y el suelo húmedo, y caminaban juntos como siempre, hasta que Valeria tropezó con una piedra mojada y se sostuvo de su brazo. Entonces lo notó, la blusa blanca empapada que se le pegaba al cuerpo, volviéndose casi transparente, y la forma en que Andrés desvió la mirada, incómodo, como atrapado en un secreto imposible de disimular. Ella también se sonrojó, aunque fingió normalidad. Fue un instante breve, un cruce de vergüenza y curiosidad que, sin embargo, la dejó más viva que nunca. Al despedirse, él apenas levantó la mano con un tímido "nos vemos mañana", pero Valeria se quedó inmóvil en la esquina viéndolo alejarse con pasos torpes. Esa noche, frente al espejo, la blusa mojada aún le dibujaba las formas que apenas empezaba a reconocer en sí misma. Tocó con los dedos las transparencias reveladas bajo los ojos de Andrés, y sintió un calor extraño, mezcla de pudor y deseo. Sin pensarlo demasiado,
Dejó que su mano explorara lo que hasta entonces nunca había explorado. Fue breve, torpe, pero suficiente para comprender que su cuerpo estaba despertando, y que Andrés había sido el espejo involuntario de ese descubrimiento. El despertar no se detuvo ahí. Semanas después, cuando una amiga le susurró que Andrés había estado con otra chica en su casa y que se habían entregado, Valeria sintió un golpe seco en el pecho. Durante días lo evitó, incapaz de enfrentarlo. Pero en la soledad de su cuarto, los celos se mezclaron con un cosquilleo imposible de apagar. Lo imaginaba con otra, besándola, tocándola, y aunque la idea la lastimaba, también la encendía. Entre lágrimas y respiración entrecortada, su cuerpo volvió a buscar alivio en sus propias manos. Ya no era el reflejo en el espejo el que la guiaba, sino la imagen de Andrés en brazos de alguien más. Un castigo y un deseo al mismo tiempo. Cuando más tarde descubrió que todo había sido un malentendido, sintió alivio, sí, pero también temor. Porque si algún día llegaba a suceder de verdad, ¿sería capaz de soportarlo? Desde entonces, la idea de la casa vacía se convirtió en algo más que un rumor. Para Valeria, era un escenario cargado de peligro y de anhelos, un lugar donde cualquier límite podía romperse. Esa noche, tendida en su cama, repasó cada recuerdo como si todos estuvieran encadenados. La mano en la infancia, la blusa mojada bajo la lluvia, el rumor que la desgarró. Todo parecía empujarla hacia un mismo desenlace inevitable. Sabía que tarde o temprano, la soledad de esa casa sería testigo de algo más. Y aunque no estaba segura de quererlo, una parte de ella lo deseaba con un ardor imposible de confesar. El destino ya había comenzado a cerrar el círculo. Capítulo 5. La grieta invisible. Una tarde cualquiera, Valeria subía las escaleras del edificio rumbo al apartamento de Andrés. Su madre la había enviado con un recado, y aunque intentó repetirse que era solo eso, en el fondo sentía una emoción que no podía disimular. Verlo, después de varios días, le revolvía el pecho. Cuando llegó a la puerta, las risas femeninas que escapaban del interior la detuvieron en seco. El corazón le dio un vuelco. Dudó en tocar, pero finalmente llamó. Pasaron unos segundos eternos antes de que la puerta se abriera apenas, revelando una imagen que la desarmó. Andrés, despeinado, con la camiseta al revés y una sonrisa enorme. Detrás de él, una compañera de clase recogía sus cuadernos del suelo entre carcajadas. El aire se le escapó a Valeria. Todo parecía demasiado evidente. La chica se despidió con un gesto casual y salió, mientras Andrés, como si nada, exclamaba: «Vale. Justo hablábamos de ti, ven, entra». Ella murmuró un «No, gracias» y bajó las escaleras casi corriendo, con el corazón desbocado. El resto de la tarde fue un torbellino de pensamientos. Repasaba cada detalle, el cabello revuelto, la camiseta mal puesta, las risas, la naturalidad con la que aquella chica se había marchado. Para ella, todo encajaba como un rompecabezas cruel. Para Andrés, en cambio, solo había sido una escena tonta, un vaso de jugo derramado, un cambio de ropa apresurado, una confusión sin importancia. Pero Valeria no lo sabía. Y esa diferencia marcaría una grieta invisible entre los dos. Capítulo 6. La fiesta. Valeria aceptó la invitación casi por impulso. No quería quedarse en casa pensando en Andrés, ni en la imagen ridícula que todavía la perseguía de él con la camiseta al revés y aquella chica riéndose. Así que dijo que sí, que iría a la fiesta con un compañero del curso, convencida de que así podría distraerse. El lugar estaba lleno de música fuerte, luces de colores y gente riendo con la efusividad típica de una noche adolescente. A Valeria le costaba encajar en ese ambiente, pero se dejó arrastrar por el grupo. Todo iba bien hasta que, en medio de un juego de retos, intentaron obligarla a beber. «Vamos, Valeria, no seas aguafiestas», insistía uno de los chicos, pasándole un vaso. Antes de que ella pudiera responder, una mano se adelantó. «Ella no toma», dijo Andrés, con esa seguridad que siempre lo acompañaba. Y sin darle tiempo a nadie, se bebió de un trago el vaso que le ofrecían. Valeria lo miró sorprendida. No esperaba encontrarlo allí, mucho menos verlo defenderla de esa forma. Pero lo sorprendente fue que la situación se repitió. Cada vez que le acercaban un vaso, Andrés lo tomaba antes, como si fuera un reflejo protector. Terminó bebiendo por los dos, riendo a carcajadas para disimular, hasta que su andar empezó a tambalear.
Horas después, Valeria lo encontró sentado en el jardín, con la mirada perdida y una sonrisa tonta en los labios. Supo de inmediato que le tocaba hacerse cargo. Entre risas y protestas, logró llevarlo a su carro y manejar hasta su casa. La mamá de Andrés estaba de viaje, y Valeria dudó en dejarlo solo. Lo ayudó a subir hasta su habitación, aguantando el peso de su cuerpo que se recostaba sobre ella en cada paso. Cuando por fin lo recostó en la cama, creyó que todo estaba bajo control. Pero entonces, en medio de esa cercanía forzada, sintió el roce de su mano atrapando la suya con suavidad. Andrés abrió los ojos apenas un poco, con la voz baja y arrastrada. Gracias por cuidarme, siempre. El corazón de Valeria dio un salto. Esa frase, simple y torpe, rompió de golpe todas sus defensas. El silencio de la habitación, la respiración pesada de él, la soledad de la casa, todo conspiraba para hacerla sentir que estaban en un terreno peligroso, el mismo que iniciaría una historia de la que ya no habría vuelta atrás. La noche estaba cargada de un silencio extraño. Afuera, la lluvia golpeaba el tejado con insistencia, como si quisiera marcar un compás acelerado al ritmo de los latidos de su corazón. Él estaba allí, de pie, respirando con dificultad. Cada inhalación parecía un esfuerzo, un intento desesperado por mantener la calma. Frente a él, ella lo miraba con una intensidad que lo desarmaba. No era solo miedo lo que había en sus ojos, era algo más profundo, una mezcla de duda y de determinación, como si en ese instante hubiera tomado una decisión irreversible. Por un segundo, el tiempo se congeló. Los sonidos se apagaron, y lo único que existía era el roce de las miradas, el peso de lo no dicho. Él dio un paso adelante. Sus pies crujieron sobre el suelo de madera húmeda. Ella se estremeció, no porque quisiera alejarse, sino porque sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría para siempre la manera en que se verían el uno al otro. Ella abrió los labios, pero ninguna palabra salió. Era como si el aire mismo se negara a dejarla hablar. Él levantó la mano, inseguro, temblorosa, como si temiera romper ese delicado instante. La luz parpadeó. Una sombra atravesó la habitación. Y de pronto, todo se volvió oscuridad. Ese instante, breve y confuso, quedaría grabado en su memoria como un eco imposible de callar. Capítulo 7. Huida. El amanecer la sorprendió antes de que pudiera ordenar lo ocurrido. Valeria abrió los ojos y lo primero que vio fue el desorden de la habitación de Andrés, los cuadernos tirados, una chaqueta en el suelo, la cama revuelta. Él dormía profundamente, ajeno a todo, con la expresión tranquila de quien no recordará los detalles de la noche anterior. El corazón de Valeria latía tan fuerte que apenas podía pensar. Lo miró unos segundos más, intentando convencerse de que lo mejor era irse sin explicaciones. No sabía cómo enfrentarlo, no quería escuchar palabras que pudieran confirmar lo que temía, que todo había sido un simple accidente, un momento de debilidad, o peor aún, un reflejo de lo que hacía con cualquier otra. Recogió su bolso en silencio y salió casi corriendo del apartamento, dejando atrás la sensación de que estaba escapando no solo de Andrés, sino de sí misma. Los días siguientes fueron un tormento. En el colegio, cada vez que lo veía, se las arreglaba para cambiar de pasillo, sentarse en otro lugar o fingir estar ocupada. Andrés la buscaba con la misma naturalidad de siempre, pero ella lo evitaba a toda costa. Lo que Valeria no podía sacarse de la cabeza era la imagen de aquella compañera saliendo de su apartamento, riendo, como si fuera parte de su vida íntima. La confusión se mezclaba con la rabia y los celos, aunque nunca lo admitiría en voz alta. ¿Y si lo que pasó aquella noche solo fue una repetición de lo que ya había vivido con otras? En su mente, todo cobraba sentido de la peor manera. Por eso, cuando Andrés intentaba acercarse con una sonrisa inocente, ella respondía con frialdad o fingía no escucharlo. Lo que Valeria no sabía era que, para él, la situación era completamente distinta. Andrés apenas recordaba fragmentos de la noche, y lejos de imaginar lo que ella pensaba, estaba convencido de que todo entre ellos seguía igual. Capítulo 8. La confesión accidental. Valeria llevaba días evitando a Andrés con la precisión de un reloj. Se cambiaba de ruta en los pasillos, no contestaba sus mensajes y hasta inventaba dolores de cabeza para no salir. Creía tener todo bajo control, hasta que una tarde, sin previo aviso, él apareció en la sala de su casa con una bolsa de compras en la mano. «Tu mamá me pidió que trajera esto», dijo sonriendo, como si nada. Valeria se congeló.
Llevaba una camiseta vieja de dormir, el cabello recogido en un moño improvisado y ni un rastro de maquillaje. Intentó huir hacia su cuarto, pero al dar un paso en falso tropezó con la alfombra y cayó de rodillas, justo contra la espinilla de Andrés. El golpe lo hizo encorvarse, con un quejido ahogado. ¡Ay! Exclamó llevándose las manos a la entrepierna. Vale, ¿qué fue eso? Ella quiso morirse ahí mismo. Se levantó de golpe, nerviosa, y en su intento de ayudarlo a reincorporarse terminó empujándolo otra vez contra el sofá. La escena parecía salida de una comedia barata, él retorciéndose de dolor y ella, roja como un tomate, tartamudeando disculpas. Lo siento, lo siento, lo siento. Repitió sin aire. Yo no quería. Ay, qué vergüenza. Andrés, todavía incómodo, trató de reírse para restarle importancia. Tranquila, no pasa nada. Aunque, sí duele un poco. Valeria quería desaparecer. Y como si su cuerpo actuara antes que su cabeza, explotó. Es que te estaba evitando porque pensé que estabas con otra. Andrés levantó la mirada, sorprendido. ¿Cómo dices? Ella cerró los ojos un segundo, respiró hondo y escupió la verdad, atropellada. La otra noche, cuando te llevé a tu casa, nos besamos. Y desde entonces no sé cómo mirarte. Pensé que estabas con esa chica que vi contigo y no soportaba la idea. Andrés la observó en silencio, aún sorprendido, pero con una sombra de sonrisa en los labios. Vale, yo no estoy con nadie. Y no tenía idea de que todo esto te estaba pasando. El calor en las mejillas de Valeria se volvió insoportable. El golpe accidental había sido malo, pero nada comparado con la humillación de tener que desnudar sus sentimientos así, frente a él. Capítulo 9. Confesión. Andrés la miraba con los ojos abiertos, como si todavía intentara procesar lo que Valeria acababa de soltar. Ella, en cambio, quería tragarse la tierra, huir por la ventana o fingir un desmayo. El silencio se extendió unos segundos que parecieron eternos, hasta que él empezó a reír. Una risa suave al principio, casi contenida, que luego fue creciendo. ¿De qué te ríes? Protestó Valeria, indignada, mientras lo veía doblarse de risa. De ti, de todo esto, respondió él, llevándose la mano a la barriga. Primero me das el golpe de mi vida y ahora me sueltas una confesión digna de una telenovela. Es demasiado para un solo día. Valeria lo fulminó con la mirada, pero la seriedad le duró poco. Sus labios temblaban por contener la risa. No tiene gracia, Santi. Te juro que estaba muriendo de vergüenza. Él se incorporó y, con un gesto cariñoso, le despeinó el cabello. Ya, tranquila. No estoy con ninguna chica. Y, lo que pasó aquella noche, ese beso, tampoco se me ha borrado de la cabeza. Valeria lo miró sorprendida, sin saber si había escuchado bien. ¿De verdad? De verdad, confirmó él, sonriendo. Pero quiero que entiendas algo, yo jamás jugaría contigo. Tú eres demasiado importante para mí. Ella sintió un nudo en la garganta, mezcla de alivio y emoción. Andrés, intentando suavizar el momento, bromeó. Aunque eso sí, prometo mantenerme a más de 2 metros de distancia de ti cuando lleves chanclas. Mis partes íntimas te lo agradecerán. Valeria soltó una carcajada nerviosa, tapándose la cara con las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de incomodidad, lo único que quedó entre ellos fue una sensación cálida, ligera, casi como si hubieran vuelto a ser los mismos de antes, pero distintos. Capítulo 10. El derecho a besos. La noche caía sobre el vecindario y Valeria se encontraba en su habitación, sentada junto a la ventana. Había pasado días esquivando a Andrés, temiendo que la confesión hubiera cambiado todo para mal. Pero cuando escuchó las piedritas golpear contra el vidrio, supo que ya no podía evitarlo más. Abrió la ventana y ahí estaba él, con esa sonrisa que tantas veces la había hecho reír, pero que esta vez tenía un matiz diferente. ¿Podemos hablar?, preguntó, con voz seria pero suave. Valeria bajó de inmediato. Cuando se encontraron frente a frente, ninguno habló por unos segundos. Era como si ambos supieran que ya no había vuelta atrás. Val, lo pensé mucho, empezó Andrés, mirándola fijamente. No quiero que te quedes con la idea de que eres solo mi amiga. Sí, lo eres, y siempre lo serás. Pero también eres la persona que me quita el sueño, la que me confunde, la que me hace sentir que nada más importa cuando estás cerca.
Valeria tragó saliva, sintiendo que el corazón le latía en los oídos. Santi, yo también me cansé de fingir. Cada vez que te veía con alguien más, me dolía. Y aunque intenté negarlo, lo que siento por ti es más que amistad. Él sonrió, acercándose lentamente. Entonces dejemos de negarlo los dos. Y sin esperar respuesta, tomó su rostro con delicadeza y la besó. No fue un beso impulsivo ni accidental como antes, sino uno consciente, lleno de todo lo que habían callado durante años. Un beso que sellaba el final de una etapa, y el inicio de otra. Cuando se separaron, Valeria sonrió nerviosa. ¿Y ahora qué somos? Andrés acarició su mejilla y contestó, con esa mezcla de humor y ternura que solo él sabía usar. Somos lo que siempre fuimos, pero ahora con derecho a besos. Ambos rieron, y en ese instante supieron que, aunque el camino no sería sencillo, por fin caminaban juntos hacia algo que llevaba mucho tiempo esperando nacer. Gracias por acompañarnos en este audiolibro. Si te gustó esta historia y no quieres perderte lo que sucederá después, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Tu apoyo hace posible que este proyecto crezca. Recuerda que somos historias narradas entre letras. Nos vemos en el próximo video.